La sesión de hoy corresponde a revisar un tema que pues algunas veces hemos llegado a ver, pero pues es importante que conozcamos. Tal vez no lo vamos a manejar al 100%, pero sí es importante que tengamos claros varios conceptos que ahorita la doctora Mónica Ocio Saldaña, amablemente, gracias doctora por haber aceptado la invitación. La doctora es egresada de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella tiene la especialidad en algología no intervencionista y medicina paliativa y dolor por parte de la UNAM también. La doctora pertenece a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, también es parte de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la International Association of Hospice and Palliative Care y miembro fundador del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos. Entonces, doctora, pues, adelante, ilústrenos, por favor. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de un tema que no es un tema desconocido para nosotros, es bastante frecuente. Quizá no les voy a hablar tanto de la parte médica como de la parte que es más importante para mí. Recordar que el dolor tiene muchas formas de que lo veamos. Lo podemos ver como una percepción, podemos verlo por su tratamiento, como fenómeno biológico, psicológico, social. Podemos medirlo o no medirlo, darle tratamiento farmacológico, pero también el dolor es una enfermedad en sí mismo. El dolor crónico, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el dolor agudo y por qué para nosotros, los que nos dedicamos al dolor, es tan importante trabajar con el dolor crónico. El dolor agudo lo podemos nosotros prevenir, curar, tratar y evitar que se convierta en una enfermedad por sí misma. En primer lugar, ¿qué es dolor? Para la IAT, la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento de Dolor, es una experiencia sensitiva, emocional, no placentera, que está asociada a un daño tisular, ya sea potencial o real, o descrito en términos de dicho daño. Esto es un modelo biopsicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo que muchas veces nos preguntan. ¿Cómo un daño potencial? Supongamos que a mí me van a hacer un estudio y yo sé que me van a inyectar. Desde antes de que me inyecten, a mí ya me está doliendo saber que voy a ser sometido a ese piquete. Lo mismo sucede con una intervención quirúrgica. Si me van a operar y yo presumo que voy a tener dolor, me está doliendo desde antes de entrar a la cirugía y eso ya me está provocando ansiedad y está provocando cambios en mi organismo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es fisiopatología del dolor. Decimos que tenemos fibras motoras, sensoriales y fibras de nuestro sistema autonómico. Esas van a transmitir diferentes señales, desde control muscular, vibración, la propiocepción, saber dónde tengo mi propio cuerpo, dolor, frío, frecuencia cardíaca, tensión arterial, funciones genitourinarias y gastrointestinales a nivel autónomo. Son fibras grandes y fibras pequeñas. ¿Por qué es esto importante? Porque las fibras que transmiten el dolor, generalmente hablamos de fibras periféricas A, delta y C, pero muchas de esas fibras van asociadas con las fibras beta y con las fibras del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que puedo mandar una señal a través de una fibra y traducirse por otra. Esas fibras tienen dos señales de dolor. Yo siempre les digo, cuando nos machucamos en una puerta sentimos dos dolores. El primer dolor es un dolor sordo, que no sabemos exactamente dónde fue y que es el que nos hace quitar la mano. El segundo dolor es el que nos dice exactamente dónde me machuqué y es un dolor punzante. Son dos dolores diferentes que se transmiten en una cantidad muy pequeña de milisegundos. ¿Cuál es la diferencia? Que esas fibras, las fibras A delta, van a ser las de conducción rápida y obviamente esas las preparan para activar todos los sistemas de inhibición del dolor. ¿Qué quiere decir? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema que modula el dolor, que hace que lo sintamos menos. Las fibras C son las fibras que nos dicen cómo es ese dolor y esas son las que tienen que ver con nuestra conducta y son de conducción más lenta, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque cuando yo percibo dolor, tengo un reflejo, el cual no tiene un procesamiento a nivel de mi cognición. Yo no me doy cuenta en qué momento quité la mano, ¿sí? Me doy cuenta después de que quité la mano que me quemé. Y esto decimos que ese es el dolor que podemos experimentar como seres biológicos. Es un dolor de tipo nociceptivo, agudo, generalmente es bien localizado y produce un reflejo flexor de retirada
pero también me va a tener reflejos vegetativos. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí integración con otras fibras nerviosas que van a producir que me ponga rojo, que me dé taquicardia y que después me dé mucho coraje el haberme machucado. ¿Estamos de acuerdo que no es una sensación agradable? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, doctora? ¿Para qué me sirve saber eso? Para recordar que el dolor tiene una función adaptativa. Nació para avisarnos que algo está mal. Es un sistema de alarma. Este sistema de alarma va a facilitar otras conductas reparadoras, sueño, reposo, pero también facilita el cuidado. ¿Qué pasa si tengo una persona y la veo que se accidenta? Me compadezco del dolor del otro, me acerco y le ayudo. Esa es la reacción como seres humanos, incluso en muchas especies animales también la vemos. Es decir, el dolor también tiene un componente social importante, porque me comunica del peligro. Si yo me machuqué, los otros que están viendo saben que se pueden machucar en ese mismo lugar o que pueden caer en ese mismo agujero. ¿Sí? Esta parte es padre, eso es el dolor agudo y es el dolor más fácil de manejar. Pero tengo también otro tipo de dolor, el que llamaba Bonica el dolor maligno, el dolor crónico. Dolor maligno decían es que tiene que ver con cáncer, no necesariamente. Hay dolores que no son oncológicos, pero que son dolores crónicos, que ya no tienen una función protectora, que ya no me avisan de un peligro, que están ahí continuamente y que van a estar trabajando sobre mi calidad de vida. ¿Qué pasa cuando yo tengo dolor? ¿Se altera mi patrón de sueño? Sí. Ya no puedo dormir, ya no puedo descansar igual. Muchas veces me despierta el dolor o tengo un descanso no reparador. El paciente con dolor crónico está cansado todo el día. ¿Por qué? Porque no puede descansar en la noche. No ha dormido bien. Además del síntoma somático, voy a tener una situación de defensa ante conflictos. Yo siempre les digo, y eso lo platicaba mucho con el personal de enfermería, mi enfermera que le da lumbalgia aguda no hay problema, las compañeras la cubren en esa guardia, la apoyan, le ayudan a atender las camas, no te preocupes, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si esa misma enfermera tiene dolor crónico? Híjole, ¿quién la quiere en su guardia? Cuéntenme. Nadie la quiere en su guardia. ¿Por qué? Porque ese dolor crónico impide que haga sus actividades normalmente, es más lenta, no trabaja igual. Y entonces, en vez de tener una actitud conciliadora y de tratar de apoyarla, ¿qué es lo que hacemos? Es una floja, ¿no? Ya no quiere trabajar. Es una manifestación también de fracaso. ¿Por qué? Porque ya no puedo resolver mis actividades como normalmente lo hacía. Además, requiero afecto y no genera afecto el hecho de que no pueda trabajar bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la familia? Ay, mamá, siempre te quejas, llegas cansada todos los días, no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, va a provocar una conducta que llamamos resignada de indefensión. Es decir, si no puedo hacer nada, si todo el tiempo me están atacando, voy a tener también cambios en mis patrones de conducta. Y eso también va a afectar mi calidad de vida. Y finalmente, lo que llamamos una rendición ante la monotonía. Si el dolor es ocasional, no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando tengo el dolor todos los días? Durante un mes, durante un año, durante 5 años. Entonces, bueno, el modelo biomédico está muy padre. Decimos, bueno, tenemos una lesión, una transmisión, una transducción, llegamos al sistema nervioso central, lo hacemos cognitivo, tenemos una respuesta, esto está fácil. Pero ¿qué pasa? Que este concepto es lineal, es un concepto muy cientificista, y este es válido para el dolor agudo, sin embargo ya no es válido para el dolor crónico. ¿Por qué? Porque ese dolor lo tengo que analizar desde distintos niveles. ¿Quiere decir que esto se excluye? No, no es excluyente. Tengo que saber el mecanismo fisiopatológico, pero también tengo que saber todo lo que hay alrededor del dolor crónico. Pero esta es una imagen que a mí me encanta, porque yo creo que es la imagen del dolor crónico mejor representada por un artista. ¿Sí? La columna rota. Qué terrible debe ser sentirse aprisionada en un cuerpo así. Qué doloroso debe ser sentir todas estas tachuelas que me hablan del dolor neuropático que tenía, además del dolor somático y además que sea crónico y que no tengo ningún tratamiento para curarla. Este dolor ya no tiene una función protectora, ya no me está avisando de un peligro, es un dolor que está ahí, sin una razón. Ya se considera como una enfermedad en sí. El problema de ella no era la columna rota, el problema era el dolor crónico. ¿Sí? Además de eso es un dolor persistente, que a veces, aunque yo arregle el sistema, aunque yo le ponga la prótesis,
persiste el dolor. Entonces, puede prolongarse incluso después de que ya se corrigió la lesión, que es lo que pasa muchas veces con los síndromes comportamentales o con el complejo regional doloroso, ¿no? Que decimos, bueno, tuvo una lesión de manguito rotador y después quedó con un brazo que está hinchado, que está rojo, que no le funciona y que además le arde. Pero ya no hay la lesión en el hombro, ¿no? Pero hubo una lesión crónica que provocó una sensibilización central y que provocó un daño neurológico que se volvió permanente. Y entonces este dolor va a ser refractario a la mayoría de los tratamientos y obviamente se va a asociar a muchos complejos psicológicos mucho más graves. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces dicen, bueno, el dolor no tiene problema. Bueno, el dolor crónico, déjenme decirles que se considera un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es uno de los que tiene mayor repercusión económica. No en México, a nivel mundial. Les voy a presentar un estudio que se hizo sobre dolor en Europa. Es un estudio muy interesante porque vamos a ver que las cosas no son como creemos. Va a tener graves consecuencias en la calidad de vida del paciente, también a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, es más, a nivel de los insumos que se gastan en estos pacientes. ¿Qué tan caro resulta un paciente con dolor crónico? Pues, ¿ustedes creen que es barato tener un paciente con dolor crónico? No, para nada. Es muy caro. ¿Y más o menos cuánto tiempo puede vivir un paciente con dolor? El resto de su vida. Si su tiempo de sobrevida es de 40 años, ¿quién va a mantener un tratamiento médico por 40 años? ¿Qué sistema de salud lo soporta? Entonces, el dolor crónico va a sobrepasar el ámbito personal, el ámbito sanitario, y ya se convierte en un problema social. Es por eso que en el 2004 se creó que el alivio del dolor es un derecho humano fundamental. ¿Cuál es la mayor prevención para el dolor crónico? Saber controlar bien el dolor agudo. Un paciente al que yo le controlo bien el dolor agudo no va a tener tantas secuelas de dolor crónico. Sabemos que esta es la teoría de la compuerta que le dio el premio Nobel a Miyazaki Asaki, que nos dice que si yo tengo un daño tisular, puedo llegar a la médula y puedo crear una señal inhibitoria desde mi cerebro que me ayuda a controlar este dolor. ¿Y esto por qué es importante? Porque ese es el sistema que está alterado cuando yo tengo dolor crónico. Las alteraciones en la percepción del dolor van a crear cambios morfológicos, pero también funcionales, debido a la neuroplasticidad. ¿Y cuál es el problema? Que justamente este cerebro va a cambiar. Ya no produzco sistemas inhibidores. Y mis sistemas inhibidores, que ya no se producen, hacen que se cambien lo que son toda la neurotransmisión hormonal. ¿Qué quiere decir? Disminuyen mis niveles de dopamina, disminuyen mis niveles de serotonina. ¿Y eso en qué me afecta? Que ya no tengo capacidad de concentrarme como antes. Que ya mi estado de ánimo es un estado de ánimo depresivo. Que me siento cansado todo el día. Pero ¿eso qué tiene que ver con el dolor? Todo. Dijimos que había neuroplasticidad cerebral. La médula espinal va a actuar como un filtro para los estímulos dolorosos. Pero ¿qué pasa si esas señales ya no sirven? Si esa señalización la pierdo. En el dolor crónico el filtro está totalmente dañado y entonces esa función que se debe a mensajeros de neurotransmisores obviamente ya no nos va a funcionar. ¿Y qué pasa? Bueno, tengo bajos niveles de serotonina, tengo bajos niveles también de noradrenalina, tengo bajos niveles de dopamina. ¿Y eso qué condiciona? Que esté ansioso, irritable, con alteraciones cognitivos, con alteraciones en el estado de ánimo, disminución del apetito, disminución de la libido, una sensación que se llama de hipervigilancia, es decir, siento que todos me están atacando, siento que todos están en mi contra, y entonces el dolor crónico se volvió algo mucho más complejo. ¿Y qué decimos? Ay, lo que pasa es que además de todo, además de que se queja todo el tiempo, tiene un genio de los 1000 diablos. Y además ya no trabaja como antes, ya no se concentra, ¿no? Hay muchos aspectos en la planificación del dolor. El que más conocemos es el neurofisiológico. Decimos que hay una sensibilización neuronal en la médula, que hay interacción con neuromediadores y otros procesos. Esa parte está padre. Pero ¿qué hay de los otros tres? Los factores psicológicos afectivos, como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad. ¿Cuántos se manejan en el paciente con dolor crónico? Y más allá, las características personales. ¿Qué es lo que piensa el paciente del dolor crónico? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo lo maneja según su personalidad? Y finalmente, ¿cuáles son los factores sociales y culturales? ¿Cómo influyen en la familia? ¿Cómo disminuyen sus ingresos?
¿Cómo se hace con las pérdidas laborales? Bueno, pues vamos a tener que el dolor continuo y persistente, que va a empeorar, se vuelve incapacitante, es altamente restrictivo, va a alterar esos sistemas de transducción, llega a crear alteraciones genómicas en los receptores. ¿Qué quiere decir? Que al cambiar el modelo de los receptores, ya no hay vuelta atrás. Yo no puedo evitar que el paciente siga teniendo dolor por un tiempo indefinido. Esto es por el resto de su vida. Va a tener cambios bioquímicos sistémicos. Ya vimos que no puedo suprimir la causa y ya vimos que no le puedo dar un tratamiento sintomático que sea eficaz. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Siempre que hablamos de hiperalgesia y de alodinia, me gusta hablarles con este esquema. Tengo un estímulo que está aquí en 0, voy subiendo mi estímulo un pellizco, empiezo a sentir dolor y esta sería mi curva normal. ¿Qué pasa con el paciente con dolor crónico? Este estímulo, cuando apenas empieza a percibir dolor. El paciente normal, aquí empieza a decir es doloroso. El paciente que tiene alodinia, desde nada, una presión simple, el roce de las sábanas, puede ser altamente doloroso. Y cuando llega al umbral en el que para el paciente normal inicia el dolor, él ya tiene un dolor exagerado, extremo. Es lo que llamamos hiperalgesia. ¿Y es el mismo estímulo? Sí, es el mismo estímulo. La diferencia es que aquí empieza mucho antes de que sea doloroso para una persona normal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, que el dolor crónico es multicausal, es irreversible, tiene gran parte de alteración a nivel de la convivencia social, familiar, ocasiona pérdidas familiares y laborales. ¿Quién quiere estar casado con un paciente con dolor crónico? ¿Quién aguanta un compañero de trabajo con dolor crónico? ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel sanitario? Ese paciente que llega por lumbalgia cada 6 meses a la consulta, ¿no? Ya hasta lo conocen, viene por la incapacidad. Ya ni siquiera lo queremos ver. Además, va a haber muchas variables que también pueden ser beneficiosas. Cese de obligaciones laborales y familiares, demanda constante de cuidados, alto consumo de fármacos, aumento de la tolerancia social y familiar. Pues no siempre, porque la mayoría de los pacientes acaban acabando con todo. Y obviamente la compensación económica. ¿Qué genera entonces el dolor crónico? Frustración, desconfianza, desesperación, una diada de depresión, agresión, pérdida de la autoimagen, daño a la autoestima y por supuesto desesperanza. El paciente quiere oír que le voy a quitar el dolor. La realidad es que no se le va a quitar. ¿Y qué pasa cuando le decimos que no se le va a quitar el dolor? Va a ir a buscar otro médico que le diga que sí se lo va a quitar. Y muchas veces acabamos haciéndoles más daño que beneficio. ¿Qué tan importante es? Bueno, el dolor crónico se deriva de enfermedades crónicas en el 50% de los casos. Caso más frecuente y más común, la lumbalgia. ¿Sí? Segundo causa frecuente, diabetes mellitus, la neuropatía diabética dolorosa. Tercera causa, infecciosa, sea por VIH o sea por herpes. Cuarta causa, oncológica. ¿Cuál es la ventaja del cáncer? Dice uno de mis maestros, que el cáncer cura. El paciente que tiene dolor crónico por cáncer va a fallecer en un lapso corto de tiempo, que no esperamos sea mayor a 5 años. Pero ¿qué pasa con el paciente que no tiene una enfermedad que sea limitante para la vida, como el cáncer? 30% de las enfermedades crónicas conllevan alteraciones psiquiátricas, per se. Y si esa alteración psiquiátrica le agrego dolor, pues requeriríamos un gran número de psicólogos que trabajaran con nosotros, ¿no? 75% de los depresivos acuden por síntomas somáticos. Dijimos que disminuía la serotonina y que disminuía la dopamina. 70% del dolor crónico presenta alteración psicológico-psiquiátrica y los enfermos con dolor crónico obviamente tienen muchas patologías intercurrentes. La principal, insomnio. Entonces decimos, ¿los factores psicológicos amplían las situaciones dolorosas? Sí, los amplían, pero también el dolor me provoca alteraciones psicológicas y se convierte en un círculo vicioso. El dolor crónico que se modula con frío, calor, disgustos, humedad o menstruación presenta un lenguaje descriptivo adaptado a cada paciente. ¿Qué quiere decir? ¿Las alteraciones hormonales modifican mi percepción del dolor? Sí, la modifican. No es lo mismo cuando yo tengo los estrógenos altos que cuando no. No es lo mismo un paciente que tiene 40 años sin lumbalgia que el paciente que tiene 80 años sin lumbalgia. Los niveles de testosterona también afectan el umbral del dolor. Frente a la alta escala de fluctuación, ¿qué es lo que siente el paciente? ¿Qué es lo que el paciente refiere? Una mala salud.
Pero si estás sano, nada más tienes lumbalgia. Pues nada más tiene lumbalgia. Y eso me está afectando toda la calidad de vida. El paciente se siente limitado, siente que tiene una mala salud, pero no hay ninguna exploración o ninguna prueba que me diga que tiene un problema grave. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo creen que se siente el paciente con esto? Las intervenciones mutilantes, las intervenciones molestas, difícilmente originan trastornos físicos, dolor crónico o somatización si son previamente tratadas. ¿Cuántas veces damos apoyo psicológico y tratamiento profiláctico previo a una amputación? La verdad, pocas veces. Yo siempre les digo, sobre todo hablo mucho con los oncólogos pediatras, operar a un niño con dolor en un miembro es el equivalente a cortar un cable con el switch prendido. Cortan el cable y me preguntan qué pasa. Voy a empezar a sacar chispas. El niño tiene que entrar al quirófano sin dolor. Si entra con dolor, va a tener una sensación dolorosa por muchos meses antes de que la podamos quitar. Si entra sin dolor, voy a tener una mejor evolución. Va a tener miembro fantasma, estoy segura, pero no es lo mismo miembro fantasma que dolor de miembro fantasma. Son dos cosas diferentes. Bastante complicado es que a un niño le quitemos un brazo o una pierna y sienta que tiene la pierna que ya le quitamos, como para que aparte esa pierna que se supone que ya no tiene, le duela. Son dos conceptos que nos deberían quedar muy claros. Decía Bonita, tenemos una fase aguda en donde tenemos una agresión. Después viene una fase distrófica, donde puede haber dolor, cianosis, frialdad, cambios tróficos en los músculos. Y finalmente vamos a llegar a una fase atrófica de los miembros, cutánea, muscular, ósea, por anquilosis. Todo este camino se acompaña de dolor. ¿Qué tal si empezamos a trabajarlo así? Y evitamos que esta fase lleguemos con un dolor crónico de la fase atrófica. ¿Se podría hacer? Yo creo que sería mucho más fácil que lo que estamos haciendo. Las evidencias que tenemos es que el dolor es subvaluable y subtratado, que no lo consideramos importante. Es más, ni siquiera les preguntamos a los pacientes, que no lo medimos. Todavía no tenemos la costumbre de medir cuánto les duele. De hecho, decimos, bueno, es normal que le duela, lo acaban de operar. Bueno, a ver, si sabes que le va a doler, ponle un analgésico, ¿no? Ya lo operaste, ya corregiste el daño. ¿Qué impide que le pongas un analgésico para que el paciente no tenga dolor? No se le explica bien a los pacientes. De hecho, en el estudio, yo les sugiero que lo busquen, se llama Pain in Europe. Es un estudio muy interesante porque hay muchas encuestas y una de ellas es ¿por qué los pacientes no se quejan? ¿Ustedes por qué creen que los pacientes no se quejan de dolor? Ustedes díganme. ¿Por pena? ¿Por qué otra razón creen que no se quejan? Porque están bien manejados. Por miedo a que lo vuelvan. Por miedo. Eso fue impresionante porque ni los médicos europeos lo esperaban. El paciente no se queja por miedo a que lo señalen o a que lo maltraten. O sea, ¿se imaginan lo que es eso? Y ahorita vamos a ver parte de los resultados de la encuesta. Créanme que es sorprendente. Un paciente con dolor crónico tiene un proyecto de vida destruido. La enfermedad es como, yo siempre les digo, imaginen que hacen su plan de vida en una hoja bien bonita, preciosa, se la entregan y se las hacen así cachitos. Ya no hay plan de vida, ya no tengo cómo seguir. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera me siento yo mismo. Si yo antes podía ser una ama de casa, que antes podía hacer su quehacer, ir por sus hijos a la escuela y cocinar, y ahora tengo dolor crónico, ya no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía. Entonces ya no soy yo. Mi plan de vida quedó frustrado. ¿Qué tan frecuente? 11% de los españoles sufren dolor crónico, 4.4 millones. 19% de los europeos. 25% de las familias españolas tienen un paciente afectado por dolor crónico. Una de cada 3 familias europeas, según este reporte. ¿Y en México? No, pues en México ni idea. Si ni siquiera sabemos si les duele en el posoperatorio. Cuando se pregunta cuál es el promedio de EVA de la sala de cirugía fulanita de tal, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué EVA salieron de recuperación? ¿Quién sabe? Ahí les va por países. 30% en Noruega, 11% en España. Curiosamente España es el más bajo. Ustedes se preguntarán ¿por qué creen? ¿Por qué es el más bajo? Porque no se quejan por miedo a tener algún problema laboral.
Esa fue la Subregistro puede ser también. por subregistro, porque el paciente no refiere el dolor crónico porque lo pueden considerar incapacitado para seguir trabajando, y eso es un riesgo, y más ahorita que los están despidiendo. Las mujeres sufren igual dolor que los hombres, sí, se considera el 52% de las mujeres, 48% de varones, el promedio de edad 51 años. Estamos hablando de Europa, yo quisiera saber este estudio en Latinoamérica, sería totalmente diferente. Como media, dolor crónico durante 9.1 años. La media europea fue de 7 años, fue 9.1 fue en España. Y la quinta parte de ellos han sufrido dolor durante más de 20 años. Entonces, imagínense, 6 meses a 1 año, 6%, de 1 a 2 años, 8%, de 2 a 5 años, 13%, pero vean esto, 20% de 5 a 10 años, 20 años o más, 21% de los pacientes. Si sumáramos esto, ¿qué porcentaje tenemos? 20, 40, 70% de los pacientes han tenido dolor por más de 5 años. ¿Ustedes se imaginan tener dolor por más de 5 años? Pongan que no todos los días, cada tercer día. ¿Qué tanto tenían dolor? Aquí podemos ver, bueno, no estoy muy bien, esta es la tabla de España, del manejo de dolor crónico en España. Dolor todo el tiempo, 25%. Dolor diariamente, por lo menos 1 hora al día, 43%. Ocasionalmente es el menor porcentaje. Pero vean esto, 22% perdieron el trabajo, 8% tuvieron que cambiar sus responsabilidades de trabajo, 3% tuvieron que cambiar de área de trabajo y obviamente casi el 30% hablan de tener depresión secundaria al dolor crónico. Y esto tiene impacto en los días perdidos de trabajo, vean nada más eso. En Austria, 2.5 días, 19.8 días al mes es lo que se pierde de trabajo. ¿Será importante a nivel económico? ¿Eso tendrá algún tipo de repercusión? Pero esta es la parte que nos interesa a nosotros como médicos. Hablábamos de dolor moderado severo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué lo manejaron? 49% con AINES. ¿El AINE me ayuda en dolor crónico moderado severo? No, no está indicado. Pero es lo que les daban. Y opioides, únicamente el 13%. Paracetamol, que es el medicamento de elección, 8%. ¿Quiere decir que podemos estar tranquilos? ¿También se maneja mal el dolor en Europa? No, quiere decir que no hemos estudiado mucho de dolor. ¿Hay manejo no farmacológico? Sí, ahorita lo vamos a ver, pero también hay manejo no farmacológico. ¿Qué hacemos con el fármaco no farmacológico? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Respiración asistida, imaginación guiada, les enseñamos a respirar, terapia musical, terapia de juegos, técnicas de relajación, la acupuntura. ¿La acupuntura sirve para manejar el dolor? Sí. ¿Sabían que es el único que está avalado por la Organización Mundial de la Salud para manejo de dolor crónico? Sí. El único sistema de medicina complementaria. Sí, sí sirve. No se lo va a quitar, pero lo va a disminuir. Y puede ser muy útil y puede ser mucho más económico. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, otra vez, tengo el diagnóstico, primer escalón, antiinflamatorios no esteroideos. Pero si hablamos de dolor crónico, hablamos de dolor moderado a severo. Entonces no vamos al primer escalón, vamos al segundo, donde tenemos opioides, donde tenemos adyuvantes. ¿Por qué? Porque el dolor no solamente se va a manejar con opioides, el dolor neuropático se maneja mejor con lo que llamamos neuromoduladores. ¿Qué es un neuromodulador? Puede ser un anticonvulsivo, puede ser un antidepresivo. ¿Por qué? Porque me va a actuar a nivel del sistema nervioso central en la parte del sistema que realmente está afectada. No les va a quitar el dolor, pero lo puede disminuir de una manera muy importante. Entonces, ¿qué es lo que debo de recordar en cuanto al tratamiento farmacológico? Que la posología sea cómoda. Dar medicamentos cada 4 horas no puede ser lo más divertido. ¿Sí? Pero dar medicamentos cada 12, cuando tienen una vida media de 4 horas, tampoco es inteligente. Yo muchas veces les digo, ¿cómo es posible que yo he visto recetas de oncólogos donde prescriben morfina de liberación inmediata cada 12 horas? ¿Se puede o no se puede? No se puede porque la vida media de la morfina es de 4 horas, máximo 6 en pacientes con daño renal. ¿Qué pasa si se la doy cada 12? Voy a tener picos de dolor. ¿Y qué va a pasar con esos picos de dolor? Estoy creando un mal control y estoy aumentando el número de rescates.
adecuado al paciente y a la actividad del paciente. Siempre les digo, no es lo mismo el paciente de 40 años que se tiene que ir a trabajar que el paciente de 80 años que está en su casa. Funcionan totalmente diferente. Vigilar la tolerancia gástrica, sobre todo si voy a dar antiinflamatorios. ¿Cuánto tiempo puedo dar con seguridad ketorolac? Con seguridad, avalado por a nivel internacional. 5 días vía oral, 3 días intravenoso. ¿Cuánto tiempo lo mandamos? Se los dejo de tarea. He tenido pacientes hasta de un mes de ketorolac. ¿Sí? Horario preciso. Si el dolor es crónico, ¿le puedo decir que se tome el medicamento solo cuando le duela? No, tengo que darle un tratamiento que sea para dolor crónico. Así como para la diabetes o para la hipertensión voy a dar un tratamiento crónico, porque si no, no se va a mejorar, no voy a controlar al paciente. El paciente con dolor crónico requiere un horario preciso y hay que insistir en la continuidad. Yo no le puedo decir al paciente que se le va a quitar el dolor, porque le mentiría. Se va a controlar, este dolor es controlable, no va a desaparecer, pero lo podemos mantener controlado para que usted tenga una mejor calidad de vida, para que usted pueda ser útil, para que usted pueda hacer sus cosas. Esa es la finalidad del tratamiento, no quitarle el dolor, ¿sí? Porque si no nos vamos a meter en un problema. Y aquí viene la parte que me encanta. Este fue el manejo a nivel de Europa. Antiinflamatorios no esteroideos, 49%. Opioides débiles, 13%, opioides potentes, 1%, o sea, solo el 14% de los pacientes con dolor crónico estaban manejados con opioides. Paracetamol, 8%, inhibidores de la COX-2, 2%. ¿Servirá el inhibidor de la COX-2 y el AINE para el dolor crónico? Sabemos que no. Por eso fue tan interesante ese estudio. Ese estudio se hizo en 2004. Este año se está haciendo un segundo estudio para ver qué pasó, porque todas las autoridades médicas quedaron sorprendidas de los resultados. Esto no lo pueden creer. O sea, esto pasa en Latinoamérica, esto pasa en Asia, no pasa en Europa. Claro que estaba pasando en Europa. ¿Sí? Más aún, aquí tenemos el manejo de adyuvantes. Tricíclicos 3%, antiepilépticos 2%. ¿Y qué creen? Que el dolor neuropático es aproximadamente el 30% de los casos de dolor crónico. ¿Y cuál dijimos que era el manejo del dolor neuropático? Anticonvulsivos y antidepresivos. Y entonces, ¿lo estamos usando o no lo estamos usando? El otro gran mito que tenemos, la rehabilitación. La rehabilitación puede ser un gran ayudante en el dolor crónico. El problema es que no lo manejamos. ¿Qué decimos? El paciente es que como le duele que no mueva el brazo. Cuando lo quiere mover, por supuesto que ya está anquilosado. ¿Qué tenemos que hacer? Rehabilitación temprana, lo más temprana posible, que el paciente sea lo más funcional posible durante el mayor tiempo. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Y si no sabemos hacerlo, lo mandamos a donde sepa. Y si no hay oportunidad porque están saturados los servicios, buscamos otras técnicas de relajación, técnicas, por ejemplo, como el tai chi, técnicas como el yoga, técnicas como los ejercicios aeróbicos de bajo impacto, que también nos pueden ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida, porque todas estas técnicas aumentan los niveles de serotonina y disminuyen la percepción del dolor crónico. Y son mucho más económicas que cualquier fármaco. Tratamiento quirúrgico. Aquí nos van a ver los cirujanos. ¿Qué porcentaje de los pacientes con dolor crónico se pueden tratar quirúrgicamente con éxito? 2%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que escoger muy bien al que voy a operar. Porque tengo muchos casos de pacientes que han sido operados, reoperados y cada vez están más limitados y cada vez tienen más dolor. Las cirugías de columna pueden ser muy útiles cuando son bien indicadas y cuando son necesarias, no en todos los casos. Yo siempre les digo, no todos, no siempre. ¿Sí? A veces pensar en meter o instrumentar una articulación sin haberla rehabilitado y sin haberla estudiado lo suficiente puede provocar más daño que beneficio. La mayor parte de los pacientes que vemos nosotros como especialistas en dolor son pacientes que han sido posoperados durante 5 o 6 ocasiones. Tengo pacientes operadas de columna por una hernia de disco a los 32 años.
Oiga, y no le mandaron rehabilitación, no le dijeron que bajara de peso, ¿no? No, la operaron. ¿Y qué pasó después? La volvieron a operar a los 35, la volvieron a operar a los 40, la volvieron a operar a los 50. La neuroestimulación puede ser útil, funciona, es válida, sí. Esta estimulación a través de impulsos eléctricos de la médula espinal puede bloquear la vía para sentir el dolor. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? No es que no sientan dolor, es que como una sensación que es a nivel cognitivo, se siente diferente. Para muchos pacientes esta puede ser igual o peor de molesto que el dolor crónico. No siento dolor, pero siento la pierna dormida. No siento dolor, pero siento hormigueo. No siento dolor, pero siento agujitas. ¿Sí? Cambio una sensación por la otra. Es útil, no en todos los casos, no en todos los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa recordar del dolor? Que me va a afectar prácticamente todo. Aumenta mis niveles de cortisol, aumenta los niveles de ACTH, altera mi vivencia corporal, puede tener beneficios sociales, también puede tener grandes daños sociales, altera también la expresión genética, que es lo que muchas veces me decían, bueno, pero es que ¿por qué el dolor crónico? Pero sí se puede curar. Si ya alteré la composición genética, ya mis receptores no están saliendo como deben de salir, difícilmente lo voy a poder corregir. ¿Sí? Y eso es algo que nos tiene que quedar bien claro. Lo más importante es evitarlo. ¿Cómo lo podemos evitar? Haciendo un buen manejo del dolor agudo. El abordaje tiene que ser nuevo para esta enfermedad, porque es una enfermedad en sí misma. Tenemos que dar un planteamiento terapéutico satisfactorio, no para nosotros, para el paciente, que pueda tener una buena calidad de vida, que pueda ser útil el mayor tiempo posible, avisar que el alivio sintomático es parcial intermitente y que debemos ser muy coherentes y realistas con la evaluación clínica. Aquí, ¿qué es lo importante? Que el dolor crónico va a ser consecuencia de enfermedades crónicas o de muchas variables compensatorias, adaptativas, que se debe incluir y estudiar y entender bajo una óptica multidisciplinaria, no bajo una óptica organicista. Este dolor requiere un tratamiento para el estado mental, para los aspectos físicos y también de aspectos técnicos. Algunos se verán beneficiados por tratamientos con implantes, con cirugías, pero no todos. ¿Qué dispositivo voy a usar? ¿Qué electrodos utilizar? ¿Dónde los voy a poner? ¿Cómo voy a planear esa intervención? Todo eso es importante, pero también es importante tener el apoyo de terapia ocupacional, de un fisioterapeuta, de un especialista en dolor, de un psicólogo, ¿sí? De un médico que vea al paciente en forma completa e integral, no nada más que vea un órgano o una lumbalgia, sino que vea una persona que tiene cierta actividad, que tiene una familia, que tiene que subir y bajar en el metro quizá, o que a lo mejor maneja un auto, y tengo que saber quién es esa persona para saber qué tipo de tratamiento le puedo ofrecer. Otra vez insisto, la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico es que el dolor agudo es un síntoma, el dolor crónico es una enfermedad. El dolor crónico persiste después de una lesión, ya no tiene una función protectora, dura por tiempo prolongado, se dice que más allá de 3 a 6 meses, créanme que ningún paciente con dolor crónico dura 3 a 6 meses, pueden durar 25, 30, 40 años. Está asociado a muchos síntomas psicológicos y va a alterar mi comportamiento y mis relaciones sociales. ¿Cómo manejamos el dolor severo? Decimos que si el dolor es somático, el tratamiento es opioide. Si el dolor es visceral, también mi tratamiento es opioide. Pero si mi dolor es neuropático, el tratamiento es adyuvante. Y si tengo los dos, ¿puedo mezclar opioide y adyuvante? Sí, sí se puede. De hecho, habitualmente es lo que hacemos. En el dolor oncológico, que es el que más nos dicen, bueno, es que hay que hacerle un bloqueo. Les recuerdo, el bloqueo nervioso y las cirugías ablativas son el 1% de los casos. Del 75 al 85% de los casos se pueden manejar con fármacos a nivel oral, transdérmico, rectal. 85% de los casos. ¿Por qué los pacientes se quejan de dolor? Porque no los estamos manejando. La realidad es que muchas veces los dejamos. 5 al 20% se manejan en forma subcutánea, 2 a 6% con analgesia peridural o intratecal y otra vez 1% con un bloqueo nervioso. Entonces, a mí siempre que me llega la indicación del cirujano oncólogo te lo mando para un bloqueito, generalmente nunca llegamos al bloqueito, siempre nos quedamos en esta parte. La terapia no intervencionista ocupa el 90% del tratamiento oncológico del dolor. Y no es idea mía, es a nivel internacional, estas diapositivas.
Los tratamientos son parcialmente eficaces y obviamente dependen del momento, del paciente y de lo que tengamos a la mano. No en todos los hospitales tenemos todos los recursos, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que buscarlos. Tenemos que tener en cuenta que aquí es paliar una enfermedad de la que no conocemos nada. El manejo del dolor crónico como enfermedad es algo que en Latinoamérica es muy nuevo, no se ha manejado mucho de esto. No hay un tratamiento 100% eficaz. Es importante trabajar sobre el control del sueño y los trastornos afectivos y también dar soporte social a estos pacientes, porque no les vamos a dar una solución completa. ¿Y cómo puedo saber qué paciente va a ser difícil que me responda al tratamiento? Yo siempre les digo, estadio 1, ese es fácil, ese es para todos lo podemos manejar. Es el dolor más simple. El dolor visceral o somático, que no es incidental, que es continuo, que responde con menos de 60 miligramos de morfina al día, ¿sí? O que si es crónico tiene un componente oncológico de 60 a 300, que no altera la cognición, que no provoca distrés, que se rescata con menos del 5% de la dosis total al día y que en un paciente que no es adicto. ¿Qué paciente va a ser difícil? ¿Y qué paciente yo les recomendaría que lo manejaran directamente en una clínica de dolor? El paciente que tiene adicción, el paciente con gran distrés o que requiere rescates de más del 5% de dosis al día, el que tiene altas dosis de morfina y que tiene dolor incidental o neuropático que no se controla a la primera línea del tratamiento. Ese paciente les va a dar problemas, se los puedo garantizar. Y esto ya está establecido desde hace muchos años a nivel internacional. Quiero terminar con esto. ¿Fueron los analgésicos suministrados suficientes para controlar el dolor? Dolor posoperatorio, doctores. Este fue dolor agudo posoperatorio. 17 países europeos, más de 5,000 pacientes. Los pacientes dijeron en el 14% que sí, los familiares en el 13% que sí, los analgésicos fueron suficientes. Pero cuando les preguntaron a los médicos y al personal de enfermería, miren lo que dijimos. Nosotros dijimos que con lo que les dimos se les quitó el dolor, pero los pacientes dicen que no. Nosotros creemos que estamos manejando el dolor, la realidad es que no. Y yo no quisiera hacer esta encuesta en México, creo que saldremos peor. Realmente, ¿cuántos de nuestros pacientes están sufriendo innecesariamente? ¿Y cuántos de esos pacientes van a convertirse en un paciente de dolor crónico? Muchas veces por la falta de manejo que nosotros estamos haciendo. Y si hablamos de síntomas al final de la vida, es peor aún. Tratamiento exitoso, dolor, 27%, disnea, 16%, náusea y vómito, 10%. No estamos controlando los síntomas. Esos son resultados europeos. Yo les recomiendo que investiguemos más sobre este tema, nos dediquemos más a trabajar estos temas. Cada una de las áreas de las que mencioné son importantes. La neurofisiología, la fisiopatología, el tratamiento farmacológico, el manejo de PEDs, el manejo de tubantes, la rehabilitación. Cada una les da para un tema. Les recomiendo que lo busquemos porque el dolor va a ser resultado de cada ser humano, de cada historia. Esa imagen de cada persona. No todos nos duele igual, no todos sufrimos igual. Pero el paciente con dolor crónico es un paciente que tiene muchas alteraciones y que es un paciente que idealmente deberíamos manejar por equipos multidisciplinarios. Entonces, pues eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Espero haberles dejado muchas dudas, espero haberles dejado mucho interés en seguir investigando. Hay mucho que hablar sobre el dolor crónico, pero yo creo que aunque nos quede la curiosidad, nos podría ayudar bastante a mejorar el trato a nuestros pacientes. Muchas gracias.